pues si os parece, vamos empezando. Nada, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Me presento, soy Ángel García, formo parte del equipo de One Team Iberia, como veis en pantalla, como director técnico. Y hoy nos acompaña el equipo de Iscar Software de Arquitectura, para poder presentarnos su trabajo a través de Twinmotion, ¿vale? La conexión que existe entre Revit y Twinmotion, ¿vale? En primer lugar, me gustaría comenzar presentando a la empresa One Team Iberia, ¿vale? Y posteriormente daría paso a Jesús, que pasaría a enseñarnos una demo práctica de cómo funciona Twinmotion dentro de Revit, ¿vale? Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, podéis utilizar el chat o la parte de preguntas y respuestas y al final intentaremos responderos las máximas posibles, ¿vale? Genial, pues comienzo presentando One Team Iberia. Se trata de una empresa que tiene más de 25 años de experiencia en asesoramiento de soluciones informáticas en el sector de diseño y desarrollo de proyectos de construcción, ingeniería civil, infraestructuras y mecánica, ¿vale? Estos serían nuestros números en este año 2023. Somos más de 100 colaboradores. Tenemos una cifra de facturación de un poco más de 42,5 millones de euros y una estructura técnica de un más de 60% de personas, ¿vale? Esto quiere decir que gran parte de nuestra estructura técnica, nuestro grupo de trabajadores, son técnicos de algún sector, arquitectos técnicos, ingenieros, y demás, ¿vale? Tanto a nivel comercial como a nivel técnico y de ventas, utilizamos mucho estos perfiles técnicos, ¿vale? Nuestra sede principal parte de Milán. Hay una gran, digamos, extensión de sedes por toda Italia y también nos encontramos también en Madrid, ¿vale? Donde yo estoy trabajando junto a mis compañeros de aquí de Madrid. Eh, para que podáis ver, digamos, tenemos desde Milán y Madrid como sedes principales, pero luego tenemos sedes en Roma, en Brescia, en Cremona, Génova y demás, ¿vale? Nuestras unidades de negocio, como veis, son muchas, dentro de las cuales, digamos, está la parte de BIM y CAD para arquitectura y construcción, la parte también orientada a mecánica. Tenemos una parte muy fuerte en GIS, tanto a nivel conocimiento de softwares como integración de sistemas, en ese sentido. Una parte enfocada en gestión documental con entornos comunes de datos, una cosa bastante de moda, digamos, y necesaria en el terreno BIM. También tenemos un sector enfocado a Facility Management y todo lo que conlleva, ¿vale? Y una parte también enfocada a tecnología e información para redes, ¿vale? Y luego, digamos, englobamos todo esto en una gestión de procesos para el negocio. Análisis de flujos de trabajo, previos a los trabajos, identificación de puntos críticos, como comento aquí, y optimización de procesos internos. Esto es digamos, una visión global de los partners con los que trabajamos. Los más importantes y uno de los que tratamos en esta webinar es Autodesk, ¿vale? Decir que somos Platinum Partner en lo que conlleva soluciones de escritorio, digamos Revit, AutoCAD, Civil 3D y demás. Y en el caso de soluciones de la nube, Autodesk Construction Cloud, somos Elite Partner, ¿vale? Serían las dos máximas versiones de partner que existen en el mercado, ¿vale? También trabajamos con Revit, somos partner también en lo que conlleva GIS y en el caso de hardware, pues trabajamos también con HP, Lenovo, como veis, etcétera, ¿vale? Y quería comentaros también una parte digamos, la parte de investigación y desarrollo que tenemos dentro de One Team, que serían unos proyectos de Horizonte 2020 financiados por la Unión Europea y que nos sirve como investigación para una posterior implementación en proyectos con nuestros clientes, ¿vale? Comentaros un par de proyectos de estos 4 que tenemos aquí. BIM4EB se trata de un proyecto enfocado al análisis de edificios residenciales, ¿vale? Y al impacto ambiental. Digamos que tiene una parte de gestión con Digital Twin y un análisis de lo que conlleva este tipo de edificios residenciales y, digamos, el uso la utilización por parte de los usuarios, ¿vale? Y otro de los proyectos más grandes con los que estamos trabajando es EcoFast, que sigue actualmente en proceso de trabajo. Está más enfocado en la parte de producción industrial y el análisis de plantas de fabricación, ¿vale? Desde una parte enfocada a fábricas, por ejemplo, la fábrica de Gullón, que está aquí en España,
que se dedica a fabricación de galletas, todo el mundo la conoce, a fábricas también en Grecia, en Turquía y en Rumanía, enfocadas desde lavadoras a automóviles y a cervecería. La de Atenas es una cervecería. Todas están enfocadas en el análisis de la producción industrial, el impacto medioambiental de esa producción y el análisis energético para un ahorro de gastos en producción industrial, ¿vale? Quería enseñaros también cuál es nuestro método One Team con el que trabajamos en todos los proyectos con todos nuestros clientes, en las 5 o en alguna de las fases que podéis ver aquí. Enfocamos, como hablaba antes, en el análisis de negocio, en un análisis inicial. Luego tenemos una parte 2 que está muy enfocada a la parte de formación, tanto formaciones, digamos, estables que hacemos para diferentes clientes, como a formaciones enfocadas a las necesidades del cliente, creadas, digamos, ad hoc para ellos, ¿vale? Luego tendríamos una parte de coaching en la que analizamos también cuál es, digamos, el enfoque que quieren dar con la información que ya han recibido dentro de su proyecto. Tendríamos una parte de generación de proyecto piloto en esta fase de coaching. Luego una parte de estandarización que serviría también para enfocarlo a gestión de manuales, documentación técnica. Con este tema del BIM, pues lo enfocamos a BIM Execution Plan, por ejemplo, generación de este tipo de documentación. Y por último, una optimización final, digamos que vendría después de esta estandarización y este coaching para poder enfocar por parte del cliente y por parte de nosotros también cómo podemos optimizar todo el proceso que hemos llevado a cabo anteriormente, ¿vale? Esto sería un proceso de trabajo típico que realizamos normalmente, ¿vale? Y como punto final, hablar también de la plataforma Training in a Box, que sería una plataforma de formación online para diferentes software de arquitectura, construcción e ingeniería, ¿vale? También de la parte de, como hablaba antes, de Autodesk Construction Cloud, por ejemplo, que ya no sería un software como tal, sino que sería una plataforma web, ¿vale? Y esta la utilizamos para dar formación a nuestros clientes de forma asíncrona, por ejemplo, para subcontratas de un cliente principal o otros tipos de clientes con las que queramos trabajar dando este tipo de formación, ¿vale? Este sería mi punto final de la presentación de One Team. Si quieres, Jesús, puedes quitarme la pantalla, puedes compartir tu presentación. Muy Y bien. nada, simplemente os doy paso a Jesús. Espero que os guste la presentación. Y lo dicho, cualquier pregunta que tengáis, al final de la presentación podemos resolverla, ¿vale? Muy bien, pues vamos allá. Entonces voy a compartir mi pantalla, que va a ser la pantalla 2. Vale, y yo creo que ya estáis viendo mi pantalla, ¿no? Bueno, pues nada, bienvenidos todos. Y soy Jesús Somoza, como ya comentamos. Voy a explicaros un minuto la empresa con la que colaboro, para la que trabajo, que es Iscar Software de Arquitectura. Y después nos meteremos en lo que es el tema de webinar de Twinmotion para Revit y ver un ejemplo un poco práctico de qué es lo que se puede conseguir. Desde el punto de vista de lo que es la empresa Iscar Software de Arquitectura, bueno, somos una empresa que llevamos muchos años en el tema de la distribución de software, también en el desarrollo de software, no solo distribución. La distribución está encabezada principalmente por SketchUp, que seguramente todos conoceréis, programa modelado 3D muy extendido. Y aparte también hay otra parte de lo que es la distribución, que son programas vinculados con el tema del renderizado, ¿no? Todos los programas que distribuimos y que desarrollamos son programas que están, digamos, vinculados con el mundo de la arquitectura, de la ingeniería, un poco del diseño en general. Y entre ellos, por supuesto, pues está pues VRAI, que es un programa muy utilizado también como motor de renderizado, y el propio Twinmotion, que es el que nos ocupa hoy. Otro software interesante, que ya es de producción propia, es el que veis ahí que pone Debug, y es un programa bueno, CAD vitaminado, por así decirlo, que es también un software, bueno, bastante destacable para este mundo de lo que es como digo, el diseño en general. Desde el punto de vista de lo que es Twinmotion, por si alguien
no lo conoce o tiene cero conocimiento, os comento un poco que es un programa de renderizado en tiempo real. Como veis ahí, real time, visualización hecha de forma sencilla, ¿no? Es un programa muy fácil de aprender, muy rápido, y mientras que vamos desarrollando lo que es el trabajo dentro de lo que es el modelo que tenemos generado con otra aplicación, lo metemos dentro de Twinmotion y le vamos dando vida, ¿vale? En tiempo real, porque a medida que vamos añadiendo elementos, como veréis más adelante, pues vamos viendo un poco el resultado final. El resultado siempre es un poquito mejor de lo que, de lo que, de lo que vemos en la pantalla. Siempre las imágenes, los vídeos quedan siempre un poquito mejor. Y, y realmente es un programa que hoy en día todos los programas de renderizado tienden un poco al tiempo real y yo creo que es una muy buena opción en el caso que nos ocupa con Revit, pues en la última actualización de Revit, la 2024, es un programa que, digamos, ya está integrado a través de lo que es el Direct Link, como veremos también a continuación, y que realmente es un complemento muy bueno para lo que es el propio Revit. Desde el punto de vista de lo que es las 4 facetas importantes o 3 quizá, porque las 2 últimas están un poco vinculadas, ahí veis una representación de arquitectura. Originalmente el programa estaba muy vinculado con el mundo de la arquitectura, siempre tuvo mucha calidad, pero a día de hoy, con toda la tecnología que tiene el programa detrás, tecnología de renderizado, de iluminación, lo podemos vincular también con temas de, como veis, automoción, representación de, en este caso, de vehículos. Y por último, las 2 que comentaba, que es un poco moda y diseño de producto. Diseño de producto implica que tenemos que tener una calidad en lo que son la aplicación de las texturas en sí, y una calidad de renderizado que realmente nos permita acercarnos al detalle, que es un poco lo que se ha conseguido con Twinmotion en sus últimas versiones. Realmente ya llevamos algún tiempo con esas versiones. Todo este programa, todo Twinmotion está vinculado con lo que es Epic Games, que es una empresa que muchos de vosotros conoceréis. Realmente Epic tiene un motor de desarrollo de videojuegos que es Unreal Engine, que lo tenéis por ahí. Y todas las novedades que van saliendo para Unreal van siendo aplicadas a lo que es Twinmotion. De ahí que poco a poco el programa vaya teniendo cada vez más calidad y eso nos permita, como decía, llegar al detalle. Bueno, hay otros productos, como veis, como Fortnite, el juego que seguramente muchos conoceréis, y básicamente es eso. Unreal Engine, ya lo sabéis, motor de desarrollo de videojuegos que sirve para crear entornos virtuales, y un día alguien tuvo la feliz idea de crear un entorno virtual que era pues un espacio de arquitectura, y a partir de ahí pues surgió todo el tema, ¿no? La evolución del programa ha ido de la mano de la mayor parte de programas de desarrollo de modelado 3D, desde el propio SketchUp que comentaba, pasando por 3D Studio, eh, todos los programas prácticamente de modelado 3D están vinculados eh, con Twinmotion a día de hoy. Y como no podía ser menos, pues uno de los programas más extendidos de modelado 3D, de desarrollo BIM en general, que es el Revit, ¿no? Entonces yo tengo por aquí abierto Revit, ya entrando un poco más en el aspecto práctico. Voy a abrir un modelo que es muy sencillo. Bueno, seguramente todos los que utilizáis en Revit lo conoceréis. Es el archivo de ejemplo de una versión anterior, por lo menos en mi experiencia. Hay que comentar una cosa, y esto sí que es una cosa que me pasó a mí, por eso lo comento, porque creo que es interesante. La primera versión 2024 de Autodesk en Revit, digamos que en el proceso de exportación a Twinmotion tiene un pequeño problema con el tema de las texturas. Entonces, para que todo el funcionamiento sea correcto, hay que actualizar
digamos, instalar el primer update, el primer patch de actualización de Revit 2024. En Revit 2024 tenéis ya metido lo que es la conexión directa con Twinmotion, que es la que vamos a ver ahora mismo. Dentro de la sección de vista, una vez que tenemos el proyecto abierto, veis que aparece en la pestaña de presentación ahí Twinmotion y veis que está todo desactivado. Esto es una cosa muy habitual en el tema de Twinmotion, me refiero no que esté desactivado, sino que estos menús se activan con la vista en 3D. Así que voy a poner una vista en 3D y al poner la vista en 3D en el panel de presentación, Twinmotion, y como veis ya salen activas las opciones de sincronización, etcétera. La primera opción que tenéis en la parte superior nos abre directamente Twinmotion. Voy a darle a abrir y a ver si se nos abre por aquí un Twinmotion nuevo. Yo tengo abierto un par de ventanas, tengo 2 monitores, se me está abriendo en la otra ventana ahora mismo. Ahora lo paso para que veáis el proceso. Básicamente lo que estoy haciendo es vincular lo que es el archivo que tengo abierto en Revit con Twinmotion. Veis que hay una opción que al darle a ese menú de presentación se me activó la opción de abrir Twinmotion y me pregunta a través del Direct Link qué es lo que quiero hacer, cómo quiero abrir el proyecto, proyecto existente o nuevo proyecto. Si tengo un proyecto ya creado y quiero integrar este modelo dentro de ese proyecto, pues lo selecciono. Si no creo un nuevo proyecto, tengo varias opciones de importación que en un proceso quizá más en profundidad sería más interesante comentar. Básicamente nos quedamos con la idea de que vamos a guardar la jerarquía. Guardar la jerarquía implica que cada objeto del modelo va a ser un objeto en Twinmotion, lo cual es muy interesante desde el punto de vista de trabajo, digamos, cotidiano dentro de Twinmotion. Algunas opciones añadidas y le damos a OK. Y eso lo que va a abrir es una ventana que os la pongo, ahí está. Y lo que hace es el Direct Link. Vale, Direct Link es sin ninguna duda, desde mi punto de vista, mi experiencia con Revit y con otros programas, para el trabajo con Revit es la opción más interesante. ¿Por qué? Porque el Direct Link, como su propio nombre indica, lo que hace es vincular directamente el modelo en 3D que yo tengo en Revit con Twinmotion. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si yo me voy a Revit y tengo ahí, por ejemplo, ese modelo y selecciono esa ventana, la puedo mover, ¿vale? La muevo por ahí, por ejemplo, y cuando me voy a Twinmotion, veis que realmente aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada porque la ventana, como veis, sigue en el mismo sitio. Me voy a Revit de nuevo, me voy a las opciones de vista, me voy a la opción de sincronización y veis que tengo 2 opciones, sincronización automática y sincronizar. Si me voy a sincronizar y vuelvo a Twinmotion, pues como veis el programa automáticamente me cambia la posición de la ventana en tiempo real. Evidentemente este proceso de andar cambiando entre uno y otro pues no es el más óptimo. Para eso tenemos dentro de Revit la opción de vincular con sincronización automática. Entonces activo la opción, muevo la ventana, me voy a Revit y en tiempo real tengo el proceso sin ningún problema. Voy a desactivar aquí esas 3 opciones, que son modelos en 3D de prueba para que se vea. Si quiero aplicar un material, por ejemplo, en ese muro, pues exactamente lo mismo. Cualquier cambio que yo haga dentro del modelo, voy a seleccionar, por ejemplo, ese objeto, voy a aplicarle voy a cambiarle de material, voy a seleccionar, pues por poner, por ejemplo, ese elemento, voy a aplicárselo ahí, voy a aplicárselo, por ejemplo, bueno, a ese mismo elemento no pasa nada, le voy a dar a terminado, me voy a Twinmotion y entonces Twinmotion automáticamente cambia lo que es el material. Estos materiales evidentemente son editables dentro de lo que es el programa, son materiales que vienen de Revit, pero son editables dentro de lo que es Twinmotion. Ahora os comentaré un poquito más en profundidad todo el proceso de cambio. Pero lo que quiero que veáis es que realmente cualquier cambio que yo realice lo tengo en tiempo real aplicado en el propio Twinmotion, lo cual es un paso bastante importante para lo que es
para lo que es el flujo de trabajo en tiempo real, ir viendo qué es lo que estamos haciendo, ¿no? En muchas ocasiones pasa esto, ya lo sabréis por experiencia propia muchos de vosotros, se nos olvidan cosas en el modelo en 3D que tenemos que actualizar y de esta forma tendríamos la vinculación directa. Otra forma de trabajar desde Revit, que también es importante, es directamente la opción de exportar archivo DataSmith. El archivo DataSmith es, digamos, el nombre que le dio Epic, el desarrollador de Twinmotion, a una primera aplicación que ellos intentaron desarrollar para vincular ese motor de desarrollo de videojuegos, que es Unreal Engine, con el mundo de la arquitectura, por así decirlo. Al final decidieron no desarrollar ese programa o seguir con el desarrollo, sino comprar el programa de una empresa que en Francia pues había creado una especie de juego para vincular la arquitectura que se llamaba Twinmotion. Y a partir de ese momento, de esa compra, es el propio desarrollador de Unreal Engine el que distribuye y el que desarrolla el propio Twinmotion, ¿no? Entonces, con ese archivo, lo que sería el trabajo dentro del programa sería parecido. Básicamente habría que ir a archivo e importar, y dentro de la opción de importación tendríamos la posibilidad de incluir un archivo DataSmith, como ese que tenéis ahí, que es el archivo que se generaría como archivo exportado desde Revit. Se puede trabajar con multitud de archivos, por ejemplo, FBX, archivo de Autodesk, SKP, pero como veis no está el archivo RVT, que por así decirlo es una extensión habitual dentro de lo que es los archivos de Revit, ¿no? Entonces, en este caso, si queremos trabajar con ese archivo de forma independiente, tendríamos que utilizar el archivo DataSmith. Toda la información de ese archivo que lleva ese archivo es la información, básicamente la misma información que tenemos ahora mismo en el modelo, pero perderíamos la opción del tiempo real. Podríamos seleccionar la ventana en lo que es Twinmotion y desplazarla como quisiéramos, pero perderíamos esa opción de vinculación en tiempo real, que yo creo que es un poco lo más importante. Como decía, simplemente por comentar algo más del tema de Revit, los que tengáis una versión anterior, que también puede ser habitual que tengáis una versión de Revit anterior, tenéis que descargar lo que es el plugin, lo puedo poner por aquí, tenéis que descargar el plugin de Twinmotion para Revit. Ahí os lo pongo en pantalla para que lo veáis ahora mismo. Y así también veis un poco las aplicaciones para las que está incluida. 3D Max, Allplan, Archicad, Briscad, C, CityEngine, Fonzeta, Modo, Navisworks, Revit, Rhino, Ricad. Todos estos elementos son plugins de exportación. Como veis en la parte de Revit dice que ya no es necesario instalarlo en la versión 2024 porque ya viene instalado, como hemos visto, la conexión directa. Vale, pero simplemente para los que tengáis una versión 2023 lo podéis hacer. En la versión 2024 de Revit, digamos que tiene la mayor parte de las opciones que tiene Twinmotion como programa, por así decirlo, standalone, es decir, el programa que puede utilizar cualquier usuario, solo que tiene una limitación dentro de lo que es el Twinmotion, y es que no disponéis de lo que es la exportación a la nube, que al final de esta presentación os comentaré porque es una opción interesante. Como digo, el Twinmotion para Revit, para esa versión de Revit 2024, que ya está incluido en el paquete, no tiene esta opción, pero bueno, pues es una opción, digamos, más que interesante. Este es un proyecto de muestra realizado con lo que es Revit y exportado a través de archivo UDataSmith a lo que es Twinmotion. No lo abrí en Revit porque es un archivo bastante pesado, y para el tema de la presentación, para que sea un poco más fluida, pues bueno, es un archivo que merece la pena echarle un ojo. Lo tenéis como archivo de demostración también en Revit y lo podéis exportar directamente a Twinmotion y tendréis aproximadamente lo mismo que está por aquí. Esto, digamos que sería
un proyecto ya finalizado, básicamente, y yo lo que os voy a enseñar ahora, desde el punto de vista de Revit, pues es un proyecto, cómo trabajar un poco con, una vez que tenemos ese proyecto importado en Twinmotion desde Revit, cómo se aplican modificaciones en el modelo y cómo le damos vida un poco. A mí me gusta decir que le damos vida a lo que es al modelo en 3D que hemos desarrollado con Revit, ¿no? Entonces, pues bueno, como veis, esta es la interfaz del programa. Es un programa, como decía, muy sencillo, muy fácil de aprender. Tenemos una gran biblioteca de materiales, de objetos, objetos divididos en vegetación, en objetos de mobiliario, en luces, en entornos HDR para temas de iluminación. Después tenemos una grandísima, porque si la de Twinmotion que viene descargada con el programa, esos materiales y objetos que os comentaba, es grande, tenemos una grandísima, grandísima biblioteca por descargar a través de Megascans y Sketchfab. Megascans y Sketchfab son dos empresas que son también del desarrollador de Twinmotion, es decir, son empresas de Epic Games. Megascans es una empresa que se dedica a hacer modelos en 3D y texturas a través de fotogrametría, es decir, unas imágenes y unos materiales con una grandísima calidad. Imágenes, me refiero a modelos en 3D y texturas de grandísima calidad. Y Sketchfab es una página eh, de digamos, compartir modelos en 3D. También es una tienda de modelos en 3D en el que podéis comprar y podéis vender vuestros propios modelos. Lógicamente hay muchísimos modelos en 3D que son gratuitos, que la gente los comparte pues porque quiere compartirlos, y todos esos modelos gratuitos podemos descargarlos en Twinmotion directamente con un clic. Básicamente sería ir a cualquier opción y descargar cualquiera de las opciones. Como veis, lo único que tenemos que tener es una cuenta gratuita de Epic, es totalmente gratis hacerse la cuenta y descargar el objeto que queramos. Dentro de esa biblioteca, y siempre lo comento un poquito, es muy llamativo que tenemos más de 700.000 modelos en 3D disponibles para descargar, y a partir de ahí básicamente lo que necesitemos en modelo en 3D desde el punto de vista del detalle, cualquier cosa la tenemos disponible en Sketchfab. Y después también, como digo, materiales, miles y miles y miles de materiales, además de los miles de materiales que ya tenemos descargados directamente. Así que simplemente es para que os hagáis una idea de que tenemos un montón de información para, digamos, para darle vida a lo que es el modelo en 3D, ¿no? Más allá de lo que es lo modelado propiamente dicho. Desde el punto de vista práctico, básicamente, si queremos poner en este terreno que tenemos por aquí, pues algunos elementos como rocas o árboles. Las rocas están dentro de vegetación, rocas, básicamente tenemos la biblioteca, tenéis ahí distintos tipos de rocas. Se trata de poner, haciendo clic y dándole vida a lo que es el elemento, y una vez puestos distintos tipos de rocas, pues bueno, como veis, voy poniendo por ahí rocas. Tengo aquí una opción de rocas puestos, distintos objetos. Con los árboles pasa exactamente lo mismo. Los árboles son elementos de la biblioteca que son especiales, ya no son como las rocas, sino que si yo hago, por ejemplo, un clic en un elemento y hago clic en el terreno, como veis, el árbol se va poniendo en distintas posiciones y a distintos tamaños. Eso quiere decir que no es un objeto, digamos, estático. Es un objeto que cada vez que yo hago un clic con el elemento, se va a colocar en una posición, como digo, distinta, en rotación y en tamaño, para evitar esa repetición de elementos que siempre queremos no tener en una imagen o en un vídeo renderizado. A partir de ahí, todos estos elementos son editables. Como decía, no son elementos fijos, sino que, como veis, tenemos un elemento que pone edad. Cuando yo me voy encima, nos sale una previsualización de cada uno de los árboles. Veis que hay como 3 tamaños de árbol, y eso tiene que ver directamente con la edad del árbol, ¿no? El árbol es distinto dependiendo de la edad que yo le indique en el proceso de edición. Yo selecciono, por ejemplo, ese árbol y veis que lo hago más pequeño desde el punto de vista de edad, y el árbol tiene una forma distinta
a que si lo hago como árbol mucho mayor. En otros árboles es mayor la diferencia, pero en este caso, pues bueno, tenemos distintas opciones para colocar árboles de forma más rápida. No tenemos que ir uno a uno, por ejemplo, la opción de poblar. Tenemos la posibilidad de incluir con pintura. Podemos, sin embargo, poner ahí un arbolito, seleccionar y ir pintando con árboles en mayor o menor densidad que luego podemos definir sin ningún tipo de problema, ¿no? Ahí veis que tenemos más densidad y con eso pues tenemos la opción de distribuir árboles de forma mucho más rápida. Yo tengo por aquí los árboles ya colocados. Tenemos alguna opción añadida para hacer con un clic la representación de los árboles también de forma más rápida sobre el terreno. Y bueno, como veis ahí pues tenemos un conjunto de árboles en todo lo que es en todo lo que es el terreno. Otros objetos importantes dentro de lo que es el Twinmotion son las calcomanías, que veis ahí que vienen a continuación. Pero antes os voy a comentar un poco el tema de los materiales, porque realmente los materiales son interesantes también. Dentro de la opción de materiales tenemos muchísimas categorías de materiales. Dentro de cada material, por ejemplo, tenemos ahí ladrillo, tenemos distintos tipos de ladrillo y básicamente lo que tenemos que hacer son materiales que vienen totalmente configurados, son totalmente editables. Si yo arrastro un material sobre el modelo en 3D, como veis, ese material se aplica. Evidentemente, dentro de lo que es el modelo en 3D, si ya tenemos un material aplicado, ese material va a ser sustituido, ¿eh? Es una opción que viene del programa de modelado 3D. Entonces, pues básicamente se va sustituyendo el material y podemos trabajar con él sin ningún tipo de problema. Veis que al seleccionar o al aplicar un material se me pone en la sección de propiedades del material pues todas sus características. Tenemos distintas capas como buen material PBR, material preparado para lo que es el renderizado. Tenemos color, el UV que hace referencia a la posición del material sobre el modelo en 3D, lo que es la reflexión, aspereza del material, la metalicidad y su material metálico, el mapa normal para darle rugosidad o, digamos, desplazamiento, emisividad, máscara y, bueno, más opciones dentro de los materiales. Lo que es la edición de cualquier material, simplemente tenemos que hacer un clic con el cuentagotas que tenemos en la parte superior, seleccionamos las propiedades del material y ya pasamos a editarlo. Y como veis, por ejemplo, pues ahí tenemos una opción de suciedad dentro de lo que es el material que añade una serie de manchas que rompen un poco la monotonía de los materiales. Igual que antes teníamos distintos tipos de árboles y evitábamos con distintos clics que fueran árboles iguales, pues ahora tenemos la posibilidad con simplemente una opción de evitar esa monotonía de lo que son los materiales que no dejan de ser materiales de una imagen que se repite, ¿eh? Esto era hasta ahora también, porque ahora es verdad que en la librería han incluido en la última versión lo que son materiales de Adobe Substance 3D, que es un programa de creación de materiales, y son materiales, materiales procedurales, ¿no? Están basados en un algoritmo, con lo cual el tema de la repetición que tiene cualquier material habitual dentro de un programa de renderizado, digamos que ya pasa a un segundo plano. Al ser procedurales, ya no se producen materiales, elementos repetidos dentro de lo que es un material. Básicamente esa es un poco la opción, por darle un poquito una opción interesante a lo que es el material. Como veis, ahí se le puede dar más o menos reflexión a lo que es el material. Quizá en este caso aquí me he pasado de reflexión porque es un asfalto y quizá un poquito menos, pero bueno, ahí tenéis un poco ese elemento. Como decía, tenemos muchísimos materiales, veis todas las categorías que tenemos. Dentro de cada categoría, tejidos, cuadrículas, etcétera, hay decenas o cientos de materiales. Y por si eso fuera poco, tenemos, como decía, los materiales de Megascans en la sección de superficies. Y ahí tenemos pues hormigones, asfaltos, si queremos buscar. Aquí tenemos que buscar en inglés directamente. Vamos a buscar por ahí asfalto, si no me equivoco. Y ahí tenemos, como veis, todos esos tipos de asfaltos que tenemos por ahí.
veis que aparece la flechita y esa flechita quiere decir que tenemos que descargarlo. Pues como veis, de asfaltos en Megascans tenemos, pues no sé, 100 materiales, ¿no? Así que desde el punto de vista de materiales, básicamente no tenemos ningún problema y no tendremos que volver a crear materiales nosotros desde cero. Aún así, si queremos, podemos ir a la sección de materiales, crear un material y este material lo podemos editar desde cero, modificando las opciones que tiene cada una de las capas que tiene cada material y aplicar pues las texturas las distintas capas de cada material, la capa difusa, de reflexión, si tiene refracción, pues etcétera, ¿no? Las típicas capas de cualquier material. Desde el punto de vista de las calcomanías que os decía, no dejan de ser unas imágenes, las tenemos en objetos, son imágenes un tanto especiales, por ejemplo, si yo me voy ahí a lo que sería un paso de peatones, bueno, pues eso es una imagen que básicamente la puedo poner por ahí. Supongo que en muchas ocasiones muchos de vosotros habréis hecho este tipo de elementos en lo que es un modelado 3D, son siempre procesos bastante laboriosos. Y como veis, pues bueno, simplemente se trata de seleccionar esos dos elementos y ahora copiarlos para tener ahí pues el paso de cebra ya colocado. Ahí tenemos el paso de cebra. Son materiales que son un tanto especiales porque digamos que veis que yo tengo ahí esa imagen, pero veis que tengo una opción de profundidad dentro de las propiedades, el panel de propiedades del elemento que tengo seleccionado, y le doy a profundidad y desplazo ahora esa calcomanía. Lo que hace la imagen es adaptarse a la superficie, con lo cual no tenemos que mapear imágenes, no tenemos que hacer absolutamente nada. Básicamente lo tenemos todo solucionado con este tipo de elementos. Si queremos cambiar lo que es la imagen en sí, podemos cambiarla en cualquiera de las calcomanías que tenemos, sin ningún tipo de problema. Tenemos multitud de calcomanías, incluso, por ejemplo, hay algunas interesantes, como por ejemplo los daños de carretera, que en este caso quedan muy bien, porque no deja de ser una imagen transparente y veis que se ven ahí pues como desconchados en el propio asfalto. Si todas estas calcomanías que tenemos por aquí no nos llegan, tenemos más calcomanías en Megascans, calcomanías, que tenemos ahí otra vez miles y miles y miles de imágenes, este tipo de imágenes especiales que podemos utilizar dentro de lo que es el programa. Yo tengo ya las calcomanías por aquí activas, entonces lo que voy a hacer es ir a la sección de calcomanías y activarlas, y como veis, pues por ahí tenemos pues distintas zonas de aparcamiento, tenemos distintas manchas dentro del pavimento. Y bueno, desde el punto de vista de objetos, pues tenemos un montonazo de objetos ya descargados, organizados como veis en hogar, ciudad, las propias calcomanías, objetos dinámicos, es decir, objetos que se mueven directamente, como por ejemplo las puertas, aunque no pegue mucho aquí, simplemente para que veáis que tenemos elementos que podemos animar en cualquier momento, básicamente. ¿eh? Y después también tenemos, por ejemplo, en el caso de los coches, ¿no? Tenemos coches, tenemos dentro de lo que son vehículos, como veis, automóviles, autobús, barcos, etcétera. Básicamente de lo que se trata es de colocar un objeto por ahí e ir dándole distintos elementos, colocándolos como queramos. Como veis, cada uno de los elementos va apareciendo de la misma forma que los árboles, en este caso no en tamaño, evidentemente, pero sí en color, van cambiando y simplemente se trata de ir colocando, sobre todo muy orientado a que rápidamente tengamos todo lo que es el modelo rápidamente configurado, que no perdamos demasiado tiempo en este tipo de acciones repetitivas, ¿no? Vamos a darle por aquí a los coches, que tenemos coches ya activos por ahí. Después tenemos también, vinculado con el tema de los coches, tenemos, para darle más vida todavía, tenemos, igual que antes teníamos la opción de poblar, pintar y dispersar la vegetación, que es haciendo un clic, como os decía, pintamos toda la superficie. Tenemos la opción de caminos y tenemos caminos de vehículos. Básicamente lo que tenemos que hacer es
un clic y otro clic, y entonces rápidamente, como veis, bueno, si lo hago bien, un clic y otro clic, pues si lo hago bien, ahí salen los coches en, lo que es moviéndose. La animación de los coches no es una animación estática, veis que se mueven las ruedas, dentro de los coches van personajes, ahí van conduciendo los personajes, y si lo ponemos de noche, pues los coches tienen su propia iluminación, así que rápidamente lo tenemos todo configurado, sin ningún tipo de problema al respecto. Voy a eliminar este recorrido porque tengo también un recorrido hecho ya por ahí, simplemente para que lo veáis. Eso es. Aparte hay una cosa muy curiosa. Estos elementos que yo tengo por aquí son modelos en 3D que vienen del programa de modelado 3D. Y veis que si yo tengo este elemento por ahí y muevo el elemento, los coches siguen su camino y se montan al objeto en 3D. Allí lo vais a ver. Cuando aquel coche se monte, veis que se monta en el... Es decir, que no... Veis que ese coche va inclinado, ahora bajó y ahora vuelve a subir. Es decir, que todo está, digamos, directamente vinculado entre la geometría que tengo y los elementos que están actuando en tiempo real en el elemento. Tenemos muchísimas opciones para trabajar con lo que son las vías. En este caso, como veis, es solo un recorrido, pero tengo activada la doble dirección. Si no tengo la doble dirección, solo tengo un elemento. Puedo cambiar el número de vías para poner dos elementos o dos líneas de tráfico. Es decir, que podemos hacer un poco lo que queramos, sin ningún tipo de problema. Lo mismo con los personajes. Personajes no dejan de ser otros objetos en 3D. Tenemos personajes animados que básicamente podemos colocarlos como si fuera un objeto más. Tenemos distintos tipos de animación de lo que es el personaje, con distintos tipos, bueno, aquí está en el suelo el tipo. Tenemos distintos tipos de personajes y esos personajes también se pueden crear exactamente igual recorridos, igual que con los coches, con la misma opción de, en este caso, personajes. Y con eso le damos, como digo, mucha más vida a lo que es toda la escena, ¿no? Esa es un poco la escena. A partir de ahí, bueno, pues muchísimas opciones que podemos incluir. Por ejemplo, las propias farolas, objetos que también tienen su propia iluminación. Tenemos todo el tema de mobiliario, de lo que es el propio programa, como por ejemplo la cafetería con su mobiliario, o tenemos el restaurante de la parte superior, en el que también tenemos todo el tema del mobiliario. Cualquier objeto que tengáis en 3D desarrollado o descargado de Internet lo podéis incluir exactamente igual que hemos importado el modelo en este caso de Revit o de cualquier otro programa, sin ningún problema. Después tenemos por ahí mobiliario, como veis, en las distintas estancias, ¿vale? Todo mobiliario de lo que es el programa. Y bueno, pues básicamente ahí tenemos, y aquí abajo de todo tenemos un espacio también para que veáis un poco la inclusión de objetos. Todo esto que está aquí son objetos en 3D que se mueven exactamente igual que todos los objetos, las sillas lo mismo, es decir, que todo es editable, todo es, el material de la silla es editable, el material de la mesa es editable sin ningún problema, el material del monitor también es editable. Tenemos, como veis, la posibilidad de modificar todo lo que queramos, aunque tampoco es obligatorio, porque una de las opciones más interesantes es que todo lo que tenemos en la biblioteca viene perfectamente preparado para ser ya incluido y no dedicarle más tiempo. En caso de que tengamos prisa, por así decirlo, por desarrollar un elemento, pues como veis, por ejemplo, el material del sofá, ahí lo tenemos. ¿Qué más os comento? Os comento por aquí, vamos a cerrar el tema de los objetos.
tenemos todo el tema de la iluminación. Desde el punto de vista de la iluminación natural, ya la veis. Toda esa iluminación natural, ahí tenemos un sol, tenemos, como veis, un cielo con unas nubes. Todo esto está dentro de un ecosistema que podemos controlar. Como veis, tenemos la posición del sol en tiempo real, podemos modificar la posición del sol. Tenemos distintas opciones de configuración de la iluminación, como la exposición de la escena, etcétera. Tenemos lo que es la climatología, en la que veis que, por ejemplo, el cielo, tenemos distintos tipos de cielo, incluso con lluvia, y tenemos distintas estaciones del año también. Ahí tenemos, por ejemplo, todo lo que es en invierno, la superficie nevada. Veis cómo le afecta al ecosistema también de los árboles. Los árboles, ya os decía, que no eran objetos estáticos, sino que son objetos que están vinculados con la edad y con el tipo de árbol que sea. En este caso, como veis, los árboles sin hojas, y un poquito más en otoño, pues las hojas cambian de color. Todo es editable, todo podemos decirle que los árboles no le afecte la climatología, podemos ponerle el color de hojas que queramos en el momento que queramos, es decir, que podemos hacer un poco en ese aspecto podemos hacer lo que queramos. A mí me gusta ponerle aquí siempre un poquito así de charcos, no demasiado, porque si no se me activa la lluvia, pero estos charcos están muy bien, porque se ve ahí el reflejo de lo que es los edificios, por ahí lo tenéis, ¿no? Más o menos hay que tener cuidado con los coches, que nos atropellan. Y desde el punto de vista de iluminación natural, tenemos algunas opciones añadidas. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de iluminar la escena, además de con la iluminación global que veis aquí, que es la iluminación de Twinmotion básica, tenemos la posibilidad de incluir lo que son entornos HDR. Los entornos HDR, si lo activo, va a salir no un cielo dinámico, sino que va a ser una imagen, y lo que va a hacer el programa es utilizar la iluminación en base a esa imagen de alto rango dinámico, ese HDR. El HDR es totalmente configurable desde el punto de vista de lo que es el menú de entornos HDRI, es decir, que podemos cambiar el tipo de iluminación que queremos tener. Por ejemplo, yo puedo poner, en este caso, voy a ponerlo por aquí y voy a soltarlo ahí. Puedo configurar la imagen con un sol bajo, y entonces, como veis, la escena pues es distinta. Aquí veis que tengo una luz más cálida porque estamos en lo que es una puesta de sol, ¿no? Que viene vinculada con lo que es el HDR. Tenemos también la opción de incluir un fondo HDR. Eso quiere decir que podemos incluir una especie de semiesfera, ¿vale? En la cual le añadimos un HDR y el entorno se convierte en un entorno pues más pequeño, ¿no? Esa esfera la podemos modificar, podemos hacerla más grande si queremos modificar lo que es el tamaño de la escena, y todo eso va configurando, dependiendo del punto de vista que tengamos, la iluminación y el fondo de lo que es nuestra escena. ¿Bien? Dentro de lo que es la iluminación artificial, tenemos las típicas iluminaciones de lo que es cualquier programa de renderizado a través de puntos de luz. Voy a poner aquí la iluminación nocturna, voy a darle al sol, voy a darle una iluminación nocturna. Veis que las farolas y los vehículos, como os decía, ya tienen su propia iluminación. Pero si yo quiero incluir un punto de luz, tengo distintos puntos de luz, luces de 360 grados, spotlight, luces de neón, barras de luz y luces de área. Si quiero incluir un elemento, pues como veis, simplemente tengo ese elemento configurado, puedo seleccionarlo y puedo cambiar las propiedades de la propia luz para jugar con su temperatura, el color, la intensidad, que produzca sombras, que no las produzca, es decir, multitud de opciones. Y con esa configuración de las luces, pues vamos activando distintos tipos de iluminación de lo que es la escena. Ahí veis que enciendo y apago la iluminación del lobby, de ese elemento, ahí de la cafetería, y a partir de ahí, pues, la iluminación de los distintos espacios dentro de lo que es la escena. Básicamente, con eso tenemos el elemento
configurado desde el punto de vista de lo que es la iluminación. Entonces, pues esa es un poco la historia. Voy a bajar un poquito por aquí para explicaros básicamente lo que es todo el tema de generación de medios y ver qué es lo que podemos hacer. Generación de medios le llamamos a lo que es básicamente los elementos que podemos exportar. Después de todo este trabajo de lo que es darle vida al proyecto, tenemos la posibilidad de, en el menú inferior de medios, tenemos la posibilidad de generar imágenes, de generar vídeos, panoramas, un panorama set que se llama, o un recorrido entre los distintos panoramas que tengamos, un presentador y una puesta en fase. Las imágenes pues son, como veis, configuraciones que tenemos ahí de forma puntual dentro de cada escena. Y dentro de lo que es la exportación, veis que esta imagen se ve como un poquito mejor, un poquito más real. Eso es porque está configurada la escena con lo que es el Path Tracer. El Path Tracer es uno de esos motores de renderizado que tiene el programa que nos permite acercarnos a los objetos en detalle. Entonces, como veis, esta escena tiene una iluminación distinta. Está sacada la iluminación de lo que es la imagen HDR. Es una escena con una iluminación mucho más real que, por ejemplo, esta de aquí, que ya está bien, que es una escena que está bien, pero la iluminación, como veis, es distinta. Aquí, en este caso, tenemos otra iluminación, también con iluminación artificial, pero con la iluminación en general de lo que es la imagen HDR, y aquí tenemos pues una iluminación nocturna como la que teníamos. Son distintas configuraciones. Esto es una iluminación en una vista de alzado, básicamente de lo que es el modelo, y es también muy sencillo generar todo este tipo de elementos. Desde el punto de vista de vídeos, pues tenemos la posibilidad de incluir vídeos dentro de lo que es el programa. Es tan fácil como generar un vídeo nuevo. Esta será la primera escena, movemos la cámara y generamos otro elemento, y a partir de ahí, en tiempo real, porque estamos en un programa en tiempo real, vemos cuál es la animación que hemos generado. Tenemos la duración ahí del vídeo y pasa exactamente igual con los panoramas, que ya sabéis que son imágenes 360 grados, ¿vale? En este caso no tiene mucho sentido porque dentro del propio programa estamos como en una especie de panorama, porque lo que movemos es la cámara, pero esto se exporta como una imagen 360. Tenemos el panorama set, que es una exportación de distintos tipos de panoramas, creando un recorrido, es decir, generaríamos los dos panoramas y saldría un punto de control para ir de uno a otro dentro de lo que es el recorrido. Y después tenemos el presentador. El presentador es la posibilidad de crear una presentación para lo que es nuestro cliente, en el que podemos incluir imágenes, podemos incluir panoramas y podemos incluir vídeos, ¿vale? Y entonces dentro de ese presentador lo que tendríamos sería pues básicamente eso que tenéis ahí. Esto que tenéis aquí se lo podéis enviar a un cliente de dos formas. En el caso del Twinmotion para Revit lo podéis hacer exportando el archivo solo a lo que es el ordenador en local, generando un archivo ejecutable, tanto en Windows como en Mac. Twinmotion también lo hay disponible para Mac. Y básicamente vuestro cliente lo que podrá hacer es moverse exactamente igual que os habéis movido vosotros. No tiene capacidad de edición dentro de ese archivo que podéis enviarle, pero podrá visualizar las distintas imágenes desde el punto de vista que vosotros le hayáis dado, podrá ver los vídeos exactamente igual que vosotros lo habéis generado, y todo dentro de ese archivo ejecutable. Esto es lo que es el presentador. La ventaja que tiene la versión de Twinmotion, digamos, comercial, la que está fuera de lo que es Revit, es que todas estas opciones las podéis exportar, y algunas de ellas se pueden exportar a lo que es la nube. Esta es una opción, como digo, que no está presente dentro del Twinmotion para Revit, pero como veis, a la nube podemos exportar el panorama set y podemos exportar el presentador. Básicamente lo que haríamos: seleccionar el presentador que hemos configurado dentro de nuestro Twinmotion y darle a exportar. Al darle a exportar, generaría toda la información
ya no es un archivo local, es un archivo que se va a subir a un espacio que tendréis dedicado como usuarios de Twinmotion, y dentro de lo que es ese proceso de la nube, pues por ahí tendremos distintas presentaciones. Yo tengo por ahí la presentación esta que acabáis de ver, pero os voy a poner, por ejemplo, esta de aquí. Esto es un navegador web, básicamente. Esto, como veis, es un navegador web. Esto lo puede ver cualquier persona que tenga un dispositivo que tenga acceso a un navegador web. Por tanto, móviles, por tanto, tablets y, por supuesto, ordenadores. La calidad, evidentemente, en navegador web es un poquito menor que lo que es la calidad en el programa en sí y en ese archivo que se puede generar en local, ese presentador. Y bueno, básicamente vais a ver que es un poco una maravilla, porque es una forma de compartir el trabajo directamente con vuestros clientes o con las personas con las que trabajéis a través de cualquier navegador. Esto que tenéis aquí es el Twinmotion en un navegador. Veis el mar, veis los objetos que hemos configurado. En este caso, en esta escena, pusimos un recorrido de un objeto personalizado que es un barco. Y básicamente, como veis, podemos movernos con las mismas opciones que tenemos dentro de lo que es el programa Twinmotion y dentro de lo que es el propio presentador que hemos exportado. Tenemos la imagen, tenemos un panorama que, como digo, no tiene mucho sentido porque es una imagen 360, pero aquí ya la tenemos. Y después también tenemos un vídeo. El vídeo, pues en este caso lo que muestra es una puesta en fase, que es otro de los procesos que podemos generar dentro de lo que es el propio programa. Es una especie de fases de construcción, por ejemplo, en este caso, como veis, de lo que sería, esa vivienda. El proceso de renderizado es rapidísimo y esa es la gran diferencia de Twinmotion respecto a la gran mayoría de programas de renderizado. Una imagen 1920 por 1080 de cualquier escena de Twinmotion con la calidad de iluminación que tenemos dentro de Twinmotion tarda aproximadamente 5 segundos, no tarda mucho más, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. Vamos a darle a renderizar por aquí a una. Vamos a darle a esta, que es la imagen 3. Vamos a darle a exportar. Voy a desactivar el presentador para que no tarde mucho. Y dentro de la imagen voy a darle a la imagen 3. Le voy a dar ahí a exportar. Y lo voy a guardar en la carpeta donde estemos por ahí generando eso. Los vídeos, pues es exactamente igual. Si una imagen tarda 5 o 10 segundos en generarse, pues un vídeo tarda el número de frames por segundo que le demos. Y bueno, pues básicamente ese es el tema. Ya acabó de renderizar, como veis. Ahí tenemos la posibilidad de incluir, os lo voy a enseñar ahora mismo para que veáis la imagen ahí renderizada. A ver que la tengo por aquí. Y ahí tengo la imagen 3 y esa imagen es esa que está ahí, ¿no? Ahí tenéis ese elemento. Por supuesto, esta es la calidad básica. Podríamos haber utilizado el Path Tracer y tendríamos más calidad, un poquito más de tiempo de renderizado. Podríamos haber utilizado, además de lo que es el Path Tracer, la iluminación con la imagen HDR sin ningún problema, o con el fondo HDR. Y también, por último, como gran novedad, para las personas que no dispongan de un ordenador muy potente y el Path Tracer o no lo tengan o les cuesta un poquito utilizarlo, y también para los usuarios de Mac porque no está el Path Tracer disponible por una cuestión técnica en los ordenadores de Mac, tenéis la última gran novedad que viene directamente de Unreal Engine, que es el trabajo con Lumen. Lumen es un modo de iluminación global, pero que se aproxima mucho al renderizado con Path Tracer, pero en tiempo real. Siempre, como veis, hay una mayor calidad en lo que es la iluminación de la escena. Y tengo por aquí un ejemplo. A ver si tengo por aquí plantillas, inicio. Tengo un ejemplo que yo creo que es muy significativo.
y os lo pongo simplemente para que veáis el tema del lumen rápidamente, para que veáis en tiempo real qué es lo que conseguimos, ¿no? Esta es una escena, voy a poner aquí la iluminación en tiempo real con lumen y ahí lo veis, ¿no? Eso que está por ahí es una esfera de luz, esto es como una especie de una sala de museo y yo puedo mover en tiempo real lo que es la iluminación y veis que en tiempo real esa iluminación afecta a lo que es la escena sin tener que renderizar absolutamente nada. Por supuesto, yo esto lo puedo renderizar con esta calidad. Lo mismo consigo con el Path Tracer, lo que pasa que lógicamente el Path Tracer yo ya no puedo mover el objeto. Veis que la iluminación es muy parecida, pero yo, claro, esto es una imagen estática. No puedo, digamos, mover el objeto en tiempo real. Sí que podría hacer una animación con Path Tracer creando un recorrido para este objeto, pero bueno, eso es un tema que ya viene a mayores. Y realmente las características son esas. Tenéis todo un modelo en 3D con una serie de materiales aplicados o no en Revit, lo metéis en Twinmotion con muy poquito tiempo, por supuesto hay que aprender a utilizar el programa, pero con muy poco tiempo os podéis generar modelos renderizados de gran calidad y sobre todo una cuestión muy interesante es que no vais a tener un tiempo invertido en lo que es el renderizado muy grande. En muy pocos minutos vais a tener muchísima información generada, imágenes, vídeos, etcétera, por no hablar ya del tema de lo que es compartir el trabajo a través de la nube, como visteis. Pero bueno, como digo, esa es una opción que está en Twinmotion en la versión, fuera de lo que es Revit, ¿no? Genial, gracias Jesús por la presentación. Nada. Muchas gracias y espero que haya sido de vuestro interés y que le deis ahí mucha caña al tema de Twinmotion y Revit. Genial Jesús, pues muchas gracias. Que tengáis un buen día y nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Chao, hasta luego.